Y me tomé la libertad, como dijo el señor ministro del Interior, dijo, necesitamos tener una muy buena fuerza y estar muy bien preparados para esta nueva escena. No solamente hemos trabajado, ya sabemos todos los aviones, helicópteros y aviones que han trabajado en Chile, pero todos son de factura norteamericana. Yo me fui al otro lado del planeta a averiguar el mundo real, donde se ocupan en España en más de 60 países, que son los helicópteros rusos. Tenemos el Mi-171, que es un avión que carga 13.000 kilos, es decir, el Super Puma o el Cougar es un enano al lado de él. Y este es el más pequeño, o sea, no estamos hablando del más grande. Es un helicóptero multipolifuncional que puede trabajar en operaciones, carga, transporte, Bambivac, es tremenda, puede hacer patrullaje, evacuaciones médicas, vuelos nocturnos, es decir, estamos hablando de muy alta tecnología, superior incluso a los Black Hawk que se están haciendo hoy día afuera. Estamos bajo licenciamiento. Y obviamente sus capacidades de carga son inigualables, y este solo helicóptero ya supera al Sikorsky en cuanto a movilidad. El Mi-26 ya estamos hablando de una cosa muy potente, es un helicóptero que fue diseñado para grandes operaciones. Comparado con el Sikorsky tiene dos opciones, o carga con un cable o tira agua. Este helicóptero puede transportar, puede cargar, puede ser un helicóptero médico, puede ser de evacuaciones. Tiene el Bambivac más grande del mundo, de 15 metros cúbicos. Es una brutalidad, 15.000 litros de un paraguaso. Es más económico que el Sikorsky en cuanto a funcionamiento, por sí, que también nos tiene que interesar un poco ese tema, la rentabilidad, y puede transportar incluso hasta 2 camiones. Es decir, estamos hablando de una máquina que puede transportar 82 soldados con armamento completo. No solamente es para apagar incendios, es multipropósito. Eso lo tenemos al lado, y mi obligación era también decirle una mirada técnica de lo que existe hoy día. Y un poco para que a ustedes les quede claro, el primer helicóptero que les mencioné, y ahí están los cuadros comparativos. Un Bell, 400 litros, 800, 970, 800, 1100, solo con una pasada. El Kamov, que es un tremendo helicóptero, que hoy día, si lo comparamos con todo lo que tenemos, es obviamente una nave muy, muy superior en su desplazamiento y en su manera de operar. Y obviamente yo creo que el más grande de todo esto es el Mi-26, que bueno, no requiere un análisis, es decir, que de un helicóptero salgan 2 camiones, es porque estamos hablando de una nave muy potente, de una mantención extraordinariamente buena, y que no nos ceguemos, porque tanto Colombia como Perú tienen centros de aviónica de estas empresas. Es decir, no estamos tan equivocados, ellos los están ocupando hace muchos años, por lo tanto nos llevan una ventaja enorme. Y estos cuadros comparativos yo creo que les va a ayudar mucho en las tomas de decisiones a ustedes, porque hoy día ustedes tienen una tremenda responsabilidad como comisión de decirle al sistema qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera lo tenemos que hacer. Mi trabajo es entregar alternativas, nada más. La información ya está en manos del señor secretario, que es de carácter reservado, por razones obvias, que estos son temas que se manejan a nivel de defensa y Ministerio del Interior. Pero esa información ya la tiene este señor presidente desde hace un par de horas atrás. Si ustedes me preguntan qué yo debería recomendar, obviamente yo voy a recomendar un vehículo que sea multipropósito como un Kamov, que tiene mayores trascendencia y es muy superior al Bell. También se habló del tema de que esto nos significó 347 millones de dólares. Es mucho dinero. Con eso que hemos gastado en este incendio, habríamos tenido una flota de BAE y de helicópteros de última generación, al contado. Es decir, aquí estamos teniendo un problema netamente económico que a CONAF lo está involucrando, y eso me complica, porque significa que las aeronaves pequeñas no van a poder operar porque no son tan eficientes como las mayores, pero a la vez necesitamos una aeronave intermedia que puede ser un helicóptero o puede ser un avión que tenga la capacidad de tener múltiples operaciones durante todo el año. Y eso hoy día Chile no lo tiene, y recién, minutos atrás lo dije, ya Argentina compró 3 aviones Berrier. O sea, nos están dando una lección muy, muy dura al respecto. Como decía la misma diputada por su intermedio, que los aviones estos gigantes nos sirven en todas las ocasiones. Por eso es importantísimo ver el tema del Kamov con 5.000 litros o con otro helicóptero con 15.000 litros.
precisamente para aquellos lugares en que no podemos meter aviones de ese tamaño. Y me parece particularmente interesante el que nuestras Fuerzas Armadas en su conjunto empiecen a involucrarse en un tema que probablemente no se va a ir. No se va a ir.